Muy amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en esta preciosa ocasión. Este es el pastor Héctor Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulos de Cristo, ubicada en la ciudad de Castleberry, en la Florida. Antes de comenzar, quiero agradecer a nuestra hermana Vicky Ruiz, quien estuvo sustituyéndonos la semana pasada. Me gocé mucho con su reflexión y le doy muchas gracias a ella por ayudarnos. En esta ocasión, y dada sobre todas las cosas la época de la Navidad, vamos a mirar un texto bíblico porque estamos precisamente en la sección de los consejos de la palabra. Vamos a mirar un pasaje de esta época que nos recuerda el nacimiento de Jesús, pero hay un dato bien particular que quisiera que pudieran ver conmigo. Hoy vamos a mirar el pasaje en Mateo, el evangelista Mateo, en capítulo 2 y los versos del 1 al 8. Leen de la manera siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes, y de él es que vamos a hablar en esta noche, ya lo hemos mencionado apenas dos versículos y ya así mismo se menciona su nombre, el rey Herodes. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. En otra versión dice, se puso nervioso cuando escuchó que estos magos habían venido de lejanas tierras siguiendo una estrella hacia un lugar muy particular donde habría de nacer un niño a quien ellos llamaron el rey de los judíos. Obviamente lo puso nervioso. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes, obviamente por Herodes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, se me escapó por aquí, un guiador. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le hallen, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, qué personaje, ¿verdad? Yo he titulado esta pequeña reflexión El conflicto de Herodes. Y me vi tentado a titularlo también El síndrome de Herodes, porque la realidad es que Herodes es un personaje sumamente interesante. Y no solamente lo vemos a través de la historia, sino que podemos identificar muchos Herodes en el día presente, en el tiempo presente. Él se hacía llamar el rey de los judíos y la realidad es que terrenalmente lo era. Allá para el año 40 antes de Cristo, el emperador Octavio lo nombró como rey, ¿verdad? Como el rey de Israel. Pero según los historiadores, miren la descripción que encontramos acerca de este personaje, de Herodes. Dice que era un hombre cruel, que era ambicioso, que era déspota, que era ególatra. Todo giraba en torno a él. Era narcisista, se creía de lo más bonito, ¿verdad? Y sobre todas las cosas era un amador del poder. Así que podemos ver
en estas características de Herodes, un personaje sumamente interesante en tiempos del nacimiento de Jesús. O sea, las condiciones en las que Jesús nace, el Hijo del Altísimo, ciertamente no fueron las mejores, pero había un plan y el cumplimiento del plan era necesario que se llevara a cabo. Ante la noticia de los sabios, como leímos en el pasaje, ante la noticia de los sabios de Oriente, el texto nos dice, ¿verdad?, que Herodes se turbó. Se turbó porque se enteró que había nacido, según el relato de los sabios, un rey, ¿verdad? Un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos? Obviamente, Herodes entendía que él era el rey de los judíos. O sea, ¿quién era este personaje que aparecía en escena? ¿Quién era este personaje? Obviamente, eso hace que Herodes se turbe. Eso hace que Herodes pierda el control. Eso hace que Herodes, como decimos acá en el argot pueblerino, pierda la tabla. Pierda la tabla. ¿Cómo es posible que haya otro rey estando yo en el poder? Este nuevo rey viene a usurpar mi trono y yo no sé quién es y tampoco sé dónde está. Así que, ¿cuál es el primer recurso de Herodes? Acercarse a los sacerdotes y a los escribas para buscar la data. Óigame, ¿qué saben ustedes, sacerdotes judíos? ¿Qué saben ustedes acerca de este rey de los judíos, de este niño que ha nacido? Y ciertamente los sacerdotes van a la escritura y conforme a la revelación de la escritura le mencionan al profeta, ¿verdad?, Miqueas, y lo que dice la escritura y lo llevan al capítulo, en el capítulo 2 que hemos leído y el verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. O sea, para los religiosos no fue difícil decirle a él dónde habría de nacer. Lo que pasa es que es interesante, los religiosos, aunque lo esperaban y tenían toda la data, la ubicación, dónde habría de nacer, sin embargo todavía no lo sabían. No habían ido a adorarlo. ¿Por qué? Porque no era ese el rey que aún los sacerdotes y los religiosos esperaban. Ellos esperaban otro rey, un libertador, un líder del ejército que se levantaría contra el gobierno de Roma. Así que para ellos fue fácil darle las directrices a Herodes de dónde habría de nacer ese nuevo rey. Pero su segunda fuente o su segunda intervención es con los magos. Mire lo que dice versos 7 y 8. Por eso es que le digo que Herodes es un personaje. Y hay que ver realmente cómo él se movía, ¿verdad?, en ese ambiente. ¿Por qué? Porque la ambición de poder lo llevaba precisamente a maquinar y a indagar, incluyendo utilizar hasta la mentira. Y aquí lo vamos a ver. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, según la profecía, le dijo: vayan allá, averigüen, infórmense bien de ese niño y tan pronto como ustedes lo encuentren, me avisan para que yo también vaya y lo adore. Qué interesante, ¿verdad? Para que yo también vaya y lo adore. Es una gran mentira. Ciertamente él no iba a ir a adorarlo. Si miramos en ese mismo capítulo 2 y verso 13, mire lo que dice al final del verso 13. Dice: porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Dice el verso: para matarlo. Esa era la verdadera intención. No era ir a adorarlo, era para matarlo. Dios le avisa por medio del ángel a José, a María,
les avisa sobre las intenciones de Herodes, las malas intenciones de Herodes. ¿Y qué hace José? Se va a Egipto, frustrando los planes de Herodes. Mire, cuando Herodes se da cuenta que los magos no regresan, ¿se acuerdan que les dije que les había dicho, vayan, averigüen, a ver dónde está y en qué lugar específicamente, porque yo quiero ir y yo lo quiero ir a adorar? Le dije que eso era una mentira. Mira lo que dice, verso 16 del mismo capítulo 2. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos que no regresaron a donde él para decirle dónde había nacido, ¿verdad? O dónde estaba. Mira lo que dice, se enojó mucho, se enojó, perdió la tabla. ¿Se acuerda que le dijo ahorita? Perdió la tabla. Y mandó, mire lo que este hombre sanguinario hizo. Dice, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En ese contexto complejo, en ese contexto difícil, mis amados hermanos, es que Jesús nace. Y es allí, interesantemente, luchando contra todas estas vertientes negativas, que Dios muestra su gran amor por ti, por mí y por toda la humanidad. A pesar de todos los esfuerzos del mal, ¿verdad? Identificados en la persona de Herodes, Dios sale triunfador, porque Él es el todopoderoso Dios y las fuerzas del enemigo no pueden contra Él. Así que Dios hace valer su plan y su propósito en la persona de Jesucristo y sobre todas las cosas manifestando a la humanidad que el verdadero rey ha nacido, el portador de la paz, de la verdadera paz, de la verdadera misericordia y de la verdadera esperanza. Ese era Jesucristo y ese era el plan divino. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste de personalidades. Cristo viene a dar vida y a dar vida en abundancia. Herodes, un hombre cruel, déspota, narcisista, ególatra, mentiroso, celoso, amador del poder, trató de impedir e inclusive de eliminar al niño Jesús, pero no pudo. No pudo. Ni aun la muerte lo pudo detener. Eso nos demuestra, mis amados hermanos, que el amor de Dios es más grande que los poderes de las tinieblas. Es importante que en esta época recordemos, tengamos presente que Jesús no la pasó fácil. Tal vez usted tampoco la está pasando fácil. Tal vez usted está atravesando por momentos bien difíciles, como los enfrentó José, María, los padres de Jesús y el mismo Jesús. Pero tenemos que sacar del medio el síndrome o el conflicto de Herodes, de la enemistad, del odio, de la separación, de la violencia. Ese espíritu no cabe en este mundo en el que estamos viviendo. Y tenemos que emular sobre todas las cosas el carácter de Jesucristo. Humilde, nace en pesebre y vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Así que en esta tarde reflexiona. Es posible que tú puedas identificar Herodes alrededor tuyo, donde trabajas, en la comunidad donde vives. Es posible que puedas decir, ahí va el espíritu de Herodes, el síndrome de Herodes o el conflicto de Herodes. Y tú en esta hora, aprópiate de la bondad, de la misericordia y del amor de Cristo. Que ese prevalezca sobre todas las cosas en ti, en los tuyos y en esta humanidad. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.